todos los habitantes de América. Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una sesión más de la asignatura Historia. Soy la profesora María del Carmen Pastrana Sánchez. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar con esta modalidad a través de Aprende en Casa 2. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos nosotros mismos, cuidamos a los demás. Hoy iniciaremos con el tema de la independencia de las colonias de España en América, haciendo énfasis en reconocer su organización política, económica y social, así como las causas económicas, políticas y sociales en España y América para el surgimiento de los movimientos de independencia. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que tengan y para que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. Si ya están listas y listos, comenzamos. Para iniciar, les leeré un fragmento de la obra de Alexander von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, escrito durante su viaje en el virreinato a la Nueva España en los primeros años del siglo XIX, donde se muestra un panorama de la situación social antes del movimiento de independencia. México es el país de la desigualdad. Quizá en ninguna parte la hay más espantosa en la distribución de caudales, civilización, cultivo de la tierra y población. La capital y otras muchas ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con los europeos. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la elegancia de los muebles, los trenes, el lujo en los vestidos de las mujeres, el tono de la sociedad. Todo anuncia un extremo de esmero que contrasta extraordinariamente con la desnudez, la ignorancia y la grosería del populacho. Esta inmensa desigualdad de fortunas no solo se observa en los blancos, europeos o criollos, sino entre los indígenas. La mayor parte de estos, considerados en masa, presenta el aspecto de una gran miseria, pero entre ellos se encuentran algunas familias cuya fortuna parece tanto más colosal cuanto menos se espera hallarla en la última clase del pueblo. Si por un lado la legislación de la reina Isabel y Carlos V parece favorable a los indígenas en punto de contribuciones, por otro lado los ha privado de los derechos más importantes de que disfrutan los demás ciudadanos. En un siglo en que se discutió si los indios eran seres racionales, se creyó hacerles un gran beneficio tratándolos como a menores de edad y poniéndolos bajo la tutela de los blancos. Estas leyes, que aún están vigentes, constituyen una barrera infranqueable entre los indios y las demás castas, cuya mezcla está también prohibida. No puedo terminar mejor la descripción política de los indios de la Nueva España
que extractando una memoria presentada al rey Carlos IV en 1799 por el obispo y cabildo de Michoacán. Este respetable obispo, Fray Antonio de San Miguel, natural de Santander, España, hace presente al monarca que en el estado actual de cosas es imposible el perfeccionamiento moral de los indios si no se quitan las trabas que se oponen a los progresos de la industria nacional. La población de la Nueva España, dice, se compone de 3 clases de hombres, a saber, de blancos o españoles, de indios y de castas. Yo considero que los españoles componen la 10ª parte de la masa total. Casi todas las propiedades y riquezas del reino están en sus manos. Los indios y las castas cultivan la tierra, sirven a la gente acomodada y solo viven del trabajo de sus brazos. De ello resulta que entre los indios y los blancos, esta oposición de intereses, este odio recíproco que tan fácilmente nace entre los que poseen todo y los que nada tienen, entre los amos y los esclavos. ¿Qué les pareció la lectura? ¿Se imaginaban que a principios del siglo XIX imperaba en la Nueva España un ambiente como el que describe Alexander von Humboldt? El texto nos revela la situación de desigualdad en el virreinato y la condición en que se encontraban algunos grupos sociales de la sociedad novohispana. Los invito a identificar y describir con sus palabras cómo era la situación de los indígenas en esos años y que la comparen con la situación actual. ¿Qué cambios y permanencias logran identificar? Comenten su reflexión con sus familiares. Como hemos visto en las semanas anteriores, las ideas liberales e ilustradas se difundieron en Europa y también en América, donde influyeron los movimientos de independencia de las colonias españolas en el continente americano, tema que abordaremos hoy. Pero para guiarnos a lo largo de la sesión, les sugiero considerar las siguientes preguntas. ¿Cuál era la organización política y económica, social de las colonias de España en América? ¿Qué factores internos y externos influyeron en los movimientos de independencia de las colonias españolas en América? Pongan atención al desarrollo de la sesión y así las podrán responder. A mediados del siglo XVIII, las posesiones de España en América representaban tierras de gran bonanza y riqueza, principalmente Nueva España. Abarcaban desde el Virreinato de Nueva España hasta el Virreinato Río de la Plata, y las sociedades americanas de estos territorios tenían una organización política, económica y social con características del antiguo régimen, como una sociedad estamental. Dependían de una monarquía absoluta y su economía se basó en el mercantilismo. Pero, ¿cómo era la organización política de las colonias españolas en América? La corona española estableció virreinatos en sus colonias, es decir, una entidad política dependiente del rey de España. Él era quien nombraba a las instituciones y autoridades que lo representaban en otros territorios. Se crearon instituciones que representaban el poder y la autoridad del rey en esos territorios llamados las Indias y otros en territorios españoles como la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, quien proponía políticas para los territorios americanos y supervisaba los asuntos políticos, económicos, administrativos y de justicia, realizando sus atribuciones en nombre del rey.
y la Casa de Contratación de Sevilla, que después tuvo su sede en Cádiz. Tenía a su cargo la organización del tráfico comercial entre España y América. Además, debía controlar el proceso migratorio en las colonias. Los virreinatos estaban gobernados por un virrey, quien era el representante directo del rey. Regulaba la política, la economía y la justicia. Tenía el mando militar y una función religiosa, como procurar la evangelización de los habitantes. La Real Audiencia era el supremo tribunal de justicia en las colonias españolas. Eran los tribunales civiles y judiciales integrados por oidores, quien procuraban la justicia y aplicaban la ley. Los gobernadores administraban los reinos, provincias y posteriormente las intendencias, y tenían funciones de índole militar. El cabildo o ayuntamiento fue una institución que se encargaba de gobernar e impartir justicia en los pueblos indígenas y en las ciudades fundadas por los españoles. La organización económica de las colonias españolas en América inició con la encomienda en el siglo XVI. Implicaba el derecho sobre el trabajo de los indígenas que vivían en las tierras otorgadas y el cobro del tributo. Pero los encomenderos cometieron abusos en contra de los indígenas, los explotaron y no siempre cumplieron con sus obligaciones. La corona española decidió sustituir la encomienda por el repartimiento, donde por periodos los indígenas debían salir de su pueblo para trabajar al servicio de los españoles, agricultores, ganaderos o mineros, a cambio de un sueldo y días de descanso. Pero esto no se cumplió, por lo que también se decidió desaparecer el repartimiento. Pero el sistema se siguió practicando sobre todo en zonas mineras. La corona española repartió tierras para desarrollar la agricultura y la ganadería a los españoles que le habían prestado servicios durante la conquista y colonización. Las mercedes reales fueron la base para la posterior aparición de haciendas y ranchos, estancias ganaderas y la concentración de la propiedad a través de los mayorazgos y latifundios, tanto de particulares como de la iglesia, aunque los indígenas conservaron algunas tierras, pero de forma comunal. La corona española también se enfocó a la producción minera, principalmente la plata, porque aumentaba sus ingresos y fue el producto más importante de exportación. Además, fue el detonante del desarrollo de la agricultura, la ganadería, el comercio y la vida urbana, lo que permitió el desarrollo de un comercio interior. Pero la política económica de España en América, basada en el mercantilismo, al establecer un monopolio colonial y la conveniencia de acumular metales preciosos, prohibió a los extranjeros el comercio con sus colonias e incluso ingresar a ellas. Intensificó la explotación minera en sus dominios y limitó la actividad agrícola e industrial colonial. Los españoles que llegaron a los territorios americanos requerían productos europeos para satisfacer sus necesidades y costumbres. La demanda provocó que se crearan círculos comerciales externos con Europa y posteriormente con Asia. Ya vimos la organización política y económica de las colonias españolas en América. Ahora veremos cómo era su organización social. Para iniciar, observaremos la siguiente imagen. ¿De qué se trata la imagen?
quienes aparecen en ella. ¿Cómo son físicamente las personas? ¿Cómo están vestidos y por qué creen que usan esa indumentaria? ¿Qué actividades están realizando? ¿Por qué creen que lo están haciendo? La imagen que vemos es un cuadro de castas, los cuales se hicieron muy populares en Europa durante el siglo XVIII, con la Ilustración, cuando el afán científico puso de moda clasificar casi todo. Estos cuadros representan por lo general a 3 miembros de una familia: el padre, la madre y el hijo o la hija. Son un testimonio muy valioso sobre la riqueza multicultural. Podemos conocer los vestidos que solían usar, así comparar los trajes que portaban en cada uno de los cuadros y distinguir la casta que representan. Por otra parte, denotan también la desigualdad de la sociedad, dividida por el origen del color de la piel, riqueza y posición social. La población conformó una sociedad diversificada, donde los indígenas eran mayoría. Además, estaba compuesta por españoles, africanos, asiáticos, mestizos y las castas. La sociedad del Nuevo Mundo, como toda sociedad del antiguo régimen, estaba constituida por estamentos y por un sinnúmero de corporaciones a los que pertenecían casi todos los sectores sociales, como el gremio, la cofradía, el consulado, la provincia religiosa, el cabildo o la comunidad indígena. Ante la diversidad de los grupos sociales, se propició el intercambio cultural, mismo que se ve reflejado en la comida, la música, el lenguaje cotidiano y los usos y costumbres. Se erigió una sociedad construida a partir de la diversidad, con sus variantes regionales. Este es el contexto histórico en el que se encontraban las colonias españolas en América al iniciar el siglo XVIII. Pero a mediados de aquella centuria y en la primera década del XIX, las cosas cambiaron y diversas causas internas y externas ocasionaron el inicio de los movimientos de independencia en las colonias españolas. Para entender un poco más sobre estas causas, acompáñenme a ver y escuchar el siguiente video. Después de casi 3 siglos de dominación española, en la mayoría de las colonias americanas comenzó un proceso de independencia que las llevó a separarse de la metrópoli. Pero, ¿cuáles fueron los principales hechos y procesos históricos que causaron el inicio de la lucha? Tomen nota de las causas externas e internas que se mencionan en el programa para que posteriormente elaboren un esquema. Antes de los movimientos de independencia de las colonias españolas en América, sucedieron algunos hechos como el surgimiento y propagación de las ideas ilustradas, la independencia de las 13 colonias del norte de América, la Revolución Francesa, la invasión de España ordenada por Napoleón Bonaparte y la abdicación del rey Carlos IV a favor de José Bonaparte. ¿Creen que estos hechos influyeron en los movimientos de independencia en Hispanoamérica? ¿Por qué? Además de la influencia externa, hubo factores internos que contribuyeron en los movimientos de independencia hispanoamericanos. Conozcamos algunos. Recuerden anotar estos factores para que elaboren su esquema. Entre las causas están el descontento de algunos grupos, principalmente los criollos, por el estricto control político y económico que la dinastía Borbón había impuesto en América. Esta situación a su vez se reflejaba en
la exclusión de los criollos de los cargos públicos y el poco beneficio que recibían los americanos del desarrollo económico de las colonias, pues este beneficiaba fundamentalmente a la corona española. Los movimientos de independencia de la mayoría de las colonias españolas en América comenzaron casi de manera simultánea. Este proceso fue dirigido principalmente por los criollos, pero en cada colonia la lucha cobró características particulares. Veamos un panorama general del movimiento de independencia en la Nueva España. Ante la ocupación francesa en España, los colonos adoptaron distintas posturas. Algunos reconocieron a José Bonaparte como nueva autoridad. Otros proclamaron lealtad a la dinastía Borbón y otras voces clamaron por la soberanía popular. En ese entonces, un grupo de personas se reunió en la ciudad de Querétaro para discutir la situación de los súbditos americanos en el Imperio Español y la posibilidad de lograr la emancipación política. La conspiración de Querétaro fue descubierta, ante lo cual uno de sus principales integrantes, el cura Miguel Hidalgo, decidió levantarse en armas el 16 de septiembre de 1810, con una tropa formada espontáneamente. Este hecho se conoce como el Grito de Dolores y marcó el inicio de la Guerra de Independencia de la Nueva España. 11 años después, en 1821, tras una desgastante lucha, México se proclamó nación independiente. ¿Qué sucedía mientras tanto en el resto de Hispanoamérica? A continuación conocerán aspectos del pensamiento de uno de los principales líderes en Sudamérica. Tomen nota de las ideas principales y secundarias para que las comenten en grupo más adelante. ¿Quiénes fueron los libertadores de América? Conozco nomás muy pocos, los de México nada más. Es, por ejemplo, Miguel Hidalgo, María Boleros y Pavón, doña José Ortiz Domínguez, y que fueron en 3 etapas, creo. La de inicio, la de término y la de intermedio, no me acuerdo cómo se llama eso. Bolívar, Juárez y Martí. En los virreinatos del sur de América, los movimientos independentistas fueron encabezados por los criollos. Entre ellos destacaron Simón Bolívar y José de San Martín. El primero tuvo una importante participación en la independencia del virreinato de Nueva Granada y vislumbró una América unida en una gran confederación. El segundo, a través de varias campañas militares, contribuyó para que Argentina, Perú y Chile lograran la independencia. Después de los hechos ocurridos en la Nueva España en 1810, los pueblos de Centroamérica iniciaron la lucha por la independencia, la cual conseguirían en 1821. Aunque en un primer momento decidieron unirse al Imperio Mexicano, 2 años después se separaron de México y formaron la Federación de las Provincias Unidas del Centro de América. La mayoría de las naciones americanas surgieron en un clima de optimismo. Sin embargo, muy pronto fue evidente la inexperiencia de sus gobernantes. Durante las primeras décadas de vida independiente, estas naciones enfrentaron numerosas dificultades. Como vieron y escucharon, dentro de los factores externos encontramos la influencia de las ideas ilustradas, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Esto ocasionó que se iniciaran levantamientos populares contra el régimen absolutista, pero retrocedamos un poco más. En primer lugar, en 1700 cambió la casa reinante española de los Habsburgo a los Borbón. Las colonias españolas de América proveían a la corona recursos obtenidos de la recaudación de impuestos, la explotación minera y la venta de títulos nobiliarios y cargos públicos. Sin embargo, la corona padecía problemas económicos.
sobre todo por los gastos generados por la Guerra de los 7 años. El monarca español se vio así en la necesidad de modernizar su gobierno para obtener más recursos de las colonias. La corona española emprendió en América una serie de reformas impulsadas por la dinastía de los Borbón. Su propósito consistía en recuperar el control del gobierno en las colonias y obtener mayores beneficios de estas. Por ejemplo, para vigilar mejor a los reinos, se les subdividió en intendencias. Se creó un ejército permanente para obtener más recursos. La corona determinó nombrar directamente a funcionarios reales encargados de cobrar el impuesto al tránsito de mercancías. Estableció el libre comercio entre España y los puertos de las colonias y designó en los altos cargos de gobierno a españoles provenientes de la península ibérica. Estas medidas afectaron los intereses de españoles arraigados en Nueva España y criollos porque fueron desplazados de la toma de decisiones y vieron afectados sus ingresos al entrar en competencia con otros comerciantes y pagar más impuestos. También limitó el poder de la Iglesia. La corona expulsó a los jesuitas en 1767, pues se oponían al control y sometimiento de la Iglesia. Además, se implementaron medidas económicas que afectaron las finanzas de la Iglesia. Una de ellas fue la Real Consolidación de Vales en 1804. Esta medida obligó a la Iglesia a cobrar en un corto tiempo los préstamos que había hecho a los mineros, agricultores o ganaderos para prestar dicho dinero a la corona. Esta situación generó inconformidad en los habitantes de las colonias, sobre todo en los criollos, quienes pensaban que solo ellos y no los españoles tenían derecho de gobernar la tierra donde habían nacido y de gozar de sus riquezas. La situación económica, política y social en los dominios españoles se agravó cuando España quedó bajo el dominio de Francia durante la invasión napoleónica en marzo de 1808 y presionaron al rey para que cediera el trono a su hijo Fernando VII. Posteriormente, este entregó la corona al hermano de Napoleón, José Bonaparte. Muchos súbditos, tanto en España como en América, se negaron a reconocerlo. Pronto estallaron en distintos puntos de las colonias americanas movimientos armados que buscaban la independencia definitiva de España. Pero una vez que Fernando VII fue restituido como monarca absoluto, no reconoció las demandas de sus colonias ni el respeto a sus libertades políticas. Fue así como la lucha de las colonias se convirtió en una guerra frontal contra la metrópoli, que derivaría en la independencia de las colonias americanas. Para recuperar las ideas principales de las causas que mencionamos a lo largo de la sesión, repasémoslo en la siguiente tabla. Con todo lo anterior, podrán retomar las preguntas que se plantearon al inicio de la sesión y reflexionar sobre ellas. ¿Cuál era la organización política, económica y social de las colonias de España en América?
¿Qué factores internos y externos influyeron en los movimientos de independencia de las colonias españolas en América? No olviden que este tema lo podrán encontrar en su libro de texto en el bloque 1. También podrán consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengan a la mano. Es momento de proponerles un reto que realizarán a lo largo de la semana: la elaboración de un cómic. Para ello, consideren las siguientes recomendaciones. Utilicen los datos más importantes de cada tema de las sesiones. Empleen un lenguaje claro. Aprovechen los recursos gráficos como imágenes o dibujos, así como el uso de elementos humorísticos. Utilicen globos de texto para no tener que describir todo. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les pedimos que sigan en sintonía con nosotros y continúen llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela de regreso.